En la cárcel hace frío. Esa ha sido la primera impresión de José Luis Ábalos tras sus primeros días entre rejas. Quizá instituciones penitenciarias debería plantearse una manta eléctrica para los recién llegados al módulo 13 de Soto del Real, porque ya están tirando de ella, aunque da la sensación de que al gobierno no está para gestos con quienes consideran dos manzanas podridas del árbol socialista. Pedro Sánchez, mientras tanto, guarda silencio, ni una palabra ni una explicación sobre estas encarcelaciones que han sacudido de lleno a su partido. Y por su parte el PP exhibe músculo con la manifestación de ayer en Madrid contra lo que llaman la corrupción de Sánchez y deja a Vox en un segundo plano después de su intento fallido de protestas en Ferraz. Es la séptima concentración del PP desde que el PSOE llegó a la Moncloa y por ahora ninguna ha conseguido un cambio de gobierno. Es un desahogo ante tantos escándalos, aunque mientras el presidente siga en el poder, esas manifestaciones solo calentarán el ambiente político, aunque Ábalos siga pasando frío en la celda. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal estaban? Buenas noches. Ábalos, Koldo y Aldama no paran de tirar de la manta, tanto ellos como sus familiares o incluso a través de sus cuentas en las redes sociales, que no sabemos quién las escribe. Acusaciones que hacen a los medios de comunicación, pero curiosamente no en los tribunales, al menos de momento. El exministro y su asesor comparten celda en la cárcel y también la misma estrategia, que toda la corrupción que le rodea alcance al presidente Sánchez. Pero el gobierno también busca su forma de defenderse y sin complejos, mañana está previsto que ejecute el ascenso del jefe de la UCO para sacarlo de la unidad que investiga al entorno del presidente. Descabeza así a la unidad central operativa tras los informes sobre el PSOE y Cerdán. Todos estos casos que se acumulan en los tribunales son por los que ayer el PP convocó en Madrid una concentración contra el gobierno. Miles de personas salieron a la calle y todo hace indicar que el PP, Laura Zembranos, buenas noches, lo va a volver a hacer. José Luis, buenas noches. Ese ha sido el mensaje hoy. Esta concentración no va a ser la última, va a haber más. El Partido Popular está dispuesto a seguir reclamando elecciones también en la calle y a destapar información sobre los casos de corrupción. Les vamos a combatir, lo vamos a hacer en las calles, les vamos a plantar cara, lo vamos a hacer en las instituciones, les vamos a ganar y lo haremos en las urnas. Pero en lo que llegan esas elecciones y a la espera de nuevas manifestaciones que, por supuesto, no descartamos, seguiremos sacando información a los activos de las diferentes tramas que rodean a Pedro Sánchez. Y por eso hoy quiero anunciar que el Senado citará a Santos Cerdán el próximo 17 de diciembre. Bueno, el gobierno resta valor a esta concentración, dice que el PP cada vez busca sitios más pequeños para manifestarse y pide que presente una moción de censura. Sí, en concreto ha sido uno de los ministros. Ángel Víctor Torres le lanza un reto a Alberto Núñez Feijóo, que presente una moción de censura y que deje de llamar a la calle, ha dicho. También desde el PSOE su portavoz hoy acusaba a la oposición de insultar reiteradamente al gobierno y asegura que la concentración de este fin de semana es el resultado de la frustración de Feijóo. El señor Feijóo convierte su derrota democrática en esa frustración de no haber ganado las elecciones el 23 de julio. Que el Partido Popular de M. Rajoy y Aznar salgan a la calle a manifestarse contra la corrupción es para hacérselo mirar. Te intercambio mordidas a cambio de financiación de campañas electorales o a cambio de que me privatices. La izquierda no le puede quitar importancia a la corrupción. Bueno, mentía la portavoz del PSOE porque el PP no perdió las elecciones, las ganó. Otra cosa bien distinta es que no pudo gobernar. Bueno, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención ayer en esta manifestación, volvió a criticar la pinza entre Vox y el PSOE y acusó a los socios de gobierno de tener buenas tragaderas. Hoy Abascal le responde bastante enfadado. Pues sí, José Luis, porque choque entre PP y Vox por las pinzas o tenazas, como las denomina Abascal. Ambos acusan al otro de llegar a acuerdos con el PSOE y al menos aparentemente se muestran enfadados o más distanciados. Este era el mensaje de Feijóo durante el fin de semana y la respuesta molesta de Abascal.
Déjense de pinzas y no repitan los errores que han cometido hace 2 años. Desde luego, yo no me voy a equivocar. No me equivoco de adversario. Mi adversario es el presidente del Gobierno. No me equivoco de objetivo. Mi objetivo es el cambio. ¿A qué pinza se refiere el señor Feijóo? ¿A qué pinza? ¿Por qué estafa a los españoles? ¿Por qué les engaña? ¿Por qué acusa a Vox de algo que Vox no hace y él hace a lo bestia con una tenaza brutal de acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular? Si lo que le estamos pidiendo es que no estafe, que no se dedique a ir a la calle a convocar manifestaciones y engañar y a confundir a la gente. Bueno, pues no solo el Gobierno emplaza al PP a presentar una moción de censura, también lo ha hecho ayer Abascal. Hoy les hemos preguntado a ustedes por esta opción, aunque de momento los números a Feijóo está claro que no le dan. Sí, porque son muchos los partidos que ahora mismo tienen pocos diputados en el Congreso, pero en este caso que son muy importantes para poder sacar adelante una moción de censura y que no han definido que votarían en el caso de que el PP la presente. Un ejemplo es Junts, que quitó el apoyo al Gobierno, pero que en ningún caso planteaba este escenario. Y ante esta situación les hemos preguntado si el PP debe presentar una moción de censura, aunque no sepa si tiene los apoyos necesarios. Ustedes se han pronunciado en las redes sociales con, podemos decir, un empate técnico. La mitad piensan que sí, que debería intentarlo, y la otra mitad que sin tener los apoyos no debería hacerlo. Bueno, pues ya lo ven, un no 51, un 49 sí. Vamos a ver qué piensan nuestros contertulios de esta noche, a los que paso ya a presentar. May Mariño, buenas noches. Graciano Palomo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y está con nosotros la nueva premio Cosío a la trayectoria, que por si todavía no se lo creía, hoy ya ha salido en el Bocil, en el Boletín Oficial de Castilla y León, que es Lucía Méndez Zamorana. Enhorabuena, Lucía. Estamos muy contentos, ¿eh? Muchas gracias a ti, a todo el jurado, a todo el mundo, sobre todo porque los premios de la Tierra, sabes que siempre tienen un sabor muy especial. Fíjate que tú alguna vez me has dicho que tenías una especie de regustillo raro porque te fuiste de tu tierra, de Zamora, de Castilla y León, y tenías como ese debe, y estás recibiendo mucho cariño últimamente. Creo que mi objetivo de redimirme... No hay resquemor en la tierra contigo, ¿eh? Mi objetivo de redención, que lo inicié hace tiempo sintiéndome ciertamente culpable, no solo de haber abandonado aquella tierra, sino también de haberla menospreciado un poco, ¿no? Estando aquí, pretendiendo que aquí en Madrid somos más listos y más guays y más modernos que allí. Esto en el fondo nos pasa a todos cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, y entonces yo estoy en el proceso de redención y creo que me va bien ese proceso, porque estoy teniendo éxito, digamos, porque si me dan premios es que ese mensaje lo estoy dejando claro y ese mensaje está llegando claramente a la tierra, bueno, y a mis paisanos, ¿no? Qué bonito recibir el cariño de tu gente. Claro, es que eso es lo mejor, recibir el cariño de toda la gente. Además es un cariño sincero, ¿verdad? Es decir, es un cariño a cambio de nada, un cariño altruista, porque yo no estoy allí. Sin embargo, bueno, no sé, la verdad que es... Lo mejor es que Lucía por donde va recibe cariño, por algo será. Qué amable esto, me quiere todo el mundo. Pues el día 11, ¿no? Yo lo agradezco mucho, de verdad que sí. La semana que viene será 11, esa entrega sí, de premios. Muchas gracias, estaremos José muy Luis. pendientes, Gracias. Lucía. Venga, vamos ya con la actualidad política. May. Hay menos cariño, me parece a mí. Sí, aquí no hay ningún cariño, todo lo contrario, todo a tortazos y a broncas diarias. Preguntábamos a nuestros seguidores, ¿debe presentar el PP una moción de censura, aunque sabemos a priori que no va a prosperar? Bueno, lo que está claro es que no tienen intención de presentarla. Eso es lo que sí que tenemos claro. Y que sí que están todo el rato pidiendo elecciones. Pero pasa que el Partido Popular ha llevado una estrategia de oposición donde pidió elecciones a la más mínima, por lo tanto se le ha acabado, digamos, esa estrategia creciente de reclamar responsabilidad por parte del Gobierno. Por lo tanto, ahora mismo se queda con que lo único que nos queda es presentar una moción, que es la única forma que tiene un líder, o sea, una oposición para desbancar al Gobierno, y ya los hechos nos remitimos que otros llegaron por esa fórmula. Por lo tanto, estamos en un momento en el que, como la oposición no es de proyectos y propuestas, sino es oposición de desmontar al Gobierno que tienes enfrente, has llevado unos niveles que ahora mismo de unos decibelios tan altos que te quedas sin otra opción más que esa. De ahí que haya tanta presión para que Feijóo lo presente. Números no tiene, porque en cuanto necesitas la coacción de Vox para todo, ya sabemos que PNV echa para un lado y Junts se te va por el otro. Por lo tanto, están en el Partido Popular en esa encrucijada
en la que siguen estando desde el minuto 1 de las elecciones generales. Claro, es que si la presenta y, como sabemos, no sale adelante, no sé si es un refuerzo otra vez de nuevo para Pedro Sánchez. Ya ocurrió con aquella moción de censura extraña que hizo Abascal con Ramón Tamames. Pero ¿tiene sentido que Feijóo la presente sabiendo que va a perder? No, decididamente no. Mira, de los que venimos ya peinando canas, yo he visto todas. La primera fue aquella espectacular de Felipe González, que perdió pero ganó, la única. Después vino la de Hernández Mancha, que aquello fue el Carajal del Carajal y fue el principio de fin del manchismo, aunque tampoco había cogido cuerpo, digamos. Y yo creo que en este caso, hombre, si el PSOE y el Gobierno le están diciendo preséntala del adversario, no digo el enemigo, el consejo en sentido... no hay que fiarse. Y además, pero voy a argumentar por qué. O sea, yo no sé lo que dirá la planta séptima de Génova 13. Yo lo argumento por lo siguiente. Tal y como están las cosas, al Partido Popular le falta y le sobra con no cometer errores. Porque la pelota del protagonista es Sánchez y sus cuates. Esos son los protagonistas. Bueno, pero tal y como están las cosas, Graciano, Vox tiene ahí la nuca en el viento constante. Eso dicen. Yo he visto hoy las 3 últimas encuestas que se han hecho y son fiables. Y, por ejemplo, en la próxima que se va a celebrar, el 21, no dice eso, están bajando. Lucía, ¿tú cómo lo ves? Pero bueno, oye, en mi opinión... Pues mira, yo creo que hay argumentos para defender una cosa y otra, ¿no? Yo creo que el fondo de este asunto es que el Partido Popular de Feijóo no ha encontrado, digamos, su tono, su camino de oposición. No lo ha encontrado, es decir, por circunstancias internas y porque tienen ahí, se ha salido ahí un alien muy peligroso, ¿no? Para ellos. Un alien que es Isabel Díaz Ayuso. También. No sé. No, también. No, me refiero al fenómeno Vox. Vox, ¿no? Es decir, es muy difícil encontrar la manera no de combatir, sino de intentar que los votos de Vox vuelvan al Partido Popular. Es decir, es muy difícil. Es que yo entiendo, yo no tengo la solución. Nadie la tiene. Por tanto, entre que la dirección del Partido Popular no ha acabado de encontrar su sitio en la oposición, porque claro, decir burradas todo el día tampoco me parece que sea exactamente una cosa... Pero, por ejemplo, la manifestación de ayer, ¿te pareció una buena opción? No, me pareció que de aquí al 27 pueden hacer manifestaciones todos los días, si quieren, todos los días, con 40, con 20, con 10, que no servirá para nada. Es decir, es una manera de hacer oposición que es un poco... más bien una impotencia de no poder hacer cualquier otra cosa. De ahí que haya presión sobre la moción. Es decir, porque a nadie le satisface esta situación de oposición, porque es una oposición inane, es decir, es inútil, no sirve para nada. Y eso para un partido que, como tú has dicho, el que ganó las elecciones, es el primer partido de España, pues es como amargo, ¿no? Yo creo que su situación es muy Fíjate, ¿no creéis que la manifestación de ayer sirvió más para, de alguna forma, reivindicar a Feijóo frente a Vox y desestabilizar al gobierno que sabemos? A base de ser como ellos. Yo asistí. A base de ser como ellos en el discurso. Yo asistí y quería ver, porque claro, había estado toda la noche lloviendo y yo cuando llueve no duermo. Porque soy de la Ribera del Duero, ya sabes. A lo mejor tienes que poner doble ventana. Bueno, y yo dije, joder, pueden anular la concentración. Pero bueno, se empezó a irse las nubes, salió el sol, un frío del carajo, y vivo relativamente cerca y fui caminando. Y mi sorpresa fue cuando hacia las 9, 9:15, empezaban a ir riadas de gente. Yo lo que creo es que hubo mucha gente, sinceramente. Depende. No sabemos si 40, 80, según. No. Vamos a dejarlo en término medio, 60. Eso es irrelevante, ¿qué más da? Bueno, pero vamos a ver, yo creo que además. Mañana no traía el... La virtualidad que tuvo la concentración de ayer es que la gente del Partido Popular, interclasistas, gente mayor, gente joven, en fin, no vi ahí a Florentino Pérez, por decir un tío de pelas, no lo vi. Gente clase media,
Y es que necesitaban juntarse, desde mi punto de vista. Bueno, necesitaban, es una terapia, no digo nada. Necesitaban juntarse. Cada cual. Y, bueno, cada uno de los tres, los mensajes de los tres intervinientes, el alcalde hizo de alcalde, Isabel Díaz Ayuso hizo de Díaz... ¿De qué hizo? De Díaz Ayuso. Y Feijóo hizo de Feijóo. ¿Se equivocó Díaz Ayuso al hablar de ETA? ¿Es una forma de desviar la atención cuando hay que hablar de corrupción? Yo no sé si también la lluvia no la dejó dormir, pero... Hoy Abascal ha dicho que se ha caído de un pino. Bueno, yo eso no... Pero... Hizo de Ayuso, tuvo al final el protagonismo. Sí, claro, tú mismo lo decías. ¿Era una manifestación que necesitaba Feijóo a lo mejor para su liderazgo? No lo sé, se me escapa, pero también tendrían un problema si necesitan una concentración para el líder que ratificaron en julio, que no se nos olvide, que ratificaron en julio tener que montar ya una manifestación para... eso no. Para adorarlo, que no creo, que no lo creo, pero eso no digo que lo, pero una vez más Ayuso se ganó al final el titular, porque de las palabras de Feijóo recordamos algo, pero de Sí, las lo de la cárcel. Lo de las de Ayuso sí recuerdas más, porque además van por otro lado, no pega con lo que dices. O sea, a Feijóo sí que le vimos una constante, con alguna palabra, con alguna expresión de más, a lo mejor contra el gobierno, diciendo que hasta el presidente va a terminar en la cárcel sin ningún tipo de prueba, cuando no ha habido ninguna investigación ni nada. Todo, vamos. Sí. Pues dices tú, pero bueno, está con el eje de la corrupción, que es algo que mantiene al Partido Popular. En cambio, Díaz Ayuso fue por otro lado. Por lo tanto, al final, tiene también su protagonismo. También fue por la corrupción. Mira, al pero principio, a su manera. Ella, porque de corrupción ella tiene que más controlado la era su territorio, se llevó su clac. Allí, Ayuso, presidenta y tal y cual. Al comienzo. Pero al final no. Al final no. Todo esto, es verdad. ¿Para qué sirve? Dices, bueno, es que realmente, vamos a ver, el jefe de la oposición, en este caso Feijóo, no tiene ningún poder. Ninguno. Es decir, tiene más el alcalde de Móstoles que él. Entonces, bueno, pues tiene que escenificar un poco porque lo que ocurrió durante la semana ha sido muy fuerte. Ha sido muy fuerte. Claro, por eso el protagonismo sigue siendo del presidente del gobierno, del Partido Socialista y del gobierno. Y si me apuras, de los coaligados, no de la oposición. Tú que has sido asesora de comunicación, el gobierno además... Si tuvieras que aconsejarle a Alberto Núñez Feijóo estrategia a partir de ahora, con esa semana horrible que ha tenido Pedro José Luis, yo tengo clara una cosa. Tengo claro que el Partido Popular no puede ser Vox. Y tengo claro que una manifestación, ya nos estamos acostumbrando a cualquier cosa. Eso quedó claro, que no era Vox. Bueno, Graciano, me vas a perdonar. Una manifestación en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que ETA va como ha dicho, a ocupar el País Vasco. Perdón. Sí, bueno. Bueno, en fin, eso. No era jefa del partido, Lucía. En Madrid no, pero es una persona muy relevante y muy famosa. Y es presidenta. Segundo, en la que el líder de la oposición dice que el presidente del gobierno va a acabar en la cárcel cuando no está ni siquiera imputado. Esas dos cosas solo ponen de manifiesto es una conclusión evidente. El PP quiere canalizar la indignación contra Pedro Sánchez y no quiere que la canalice Vox. Vale, esto lo entiendo. Y de ahí que agite las calles. Esto es el sentido común. Ahora, pregunto, ¿tiene que ser en el mismo tono que Vox? Alberto Núñez Feijóo no es que no tenga poder, pero tiene un propósito. Tiene que tener un propósito, que es convencer a la gente de que es una alternativa al presidente del gobierno. O sea, ya sé que eso es a lo mejor aburrido, pero cuando hablamos de populismo, en fin, yo no sé si eso se puede llamar de otra manera, que no sea populismo, eso que pasó ayer. Entonces yo creo que el Partido Popular, en mi opinión, no debe desnaturalizarse. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Vía Parlamento todas las iniciativas? Es que ahora ya, conseguir apoyos ahora ya José Luis ya han llegado muy lejos. Su opción ya está clara. Solo el tiempo dirá si esa es una opción correcta o incorrecta. Si esa opción de disputarle el terreno a Vox en su propia retórica, en sus propias hipérboles, en su propia dialéctica, en su propia forma de hablar y de manifestarse, porque el único líder político que decía lo de la cárcel era Abascal hasta ahora ya son dos. Bueno, es decir, yo no lo califico, digo, yo no lo hubiera hecho. Yo creo que la opción, es más, en el Congreso del Partido Popular, que estuvimos May y bueno, y también tú,
el discurso de que tuvo que ver el discurso de Feijóo con el de ayer. Nada, era completamente ¿Qué Feijóo es? Además lo comentábamos. O sea, era claro, entonces no puede ser. ¿Lo oíste hasta el final? ¿Lo oísteis hasta el final? Sí, cuando dijo... Sí. Ayer, cuando los 5 puntos. Sí. ¿Lo oísteis? Claro, pero es cuando que uno dice eso, no puede esperar que sea noticia a los 5 puntos si dices que el presidente del gobierno tiene que haber claro, tarde. evidentemente, pero vamos a ver. Vamos, no sé. Esto, tampoco Lucía. hemos nacido vamos ayer. A ver, no, escúchame, mira una cosa. Aquí en el anterior programa, creo que lo saqué yo al internet. Vamos a ver. En los temas de comunicación, en momentos de crisis, el Partido Popular siempre ha fracasado. Siempre va. Empiezo, mira, la colza. ¿Tú te acuerdas de la colza que fue mucho en tu tierra, Lucía? Sí. La colza. La UCD. Yo no diría que Aznar fracasó en comunicación en el año 96, ¿eh? Ah, ¿no? No lo diría. Pues en el 11M no fracasó. Bueno, eso fue después. Fracasó Eso fue después, estrepitosamente. pero decimos siempre. Pero bueno, sigue, te voy a hacer un pequeño relato, porque para no olvidar. Mira. No te vayas muy atrás, que prefiero la actualidad. Bueno, la colza, el Prestige, el 11M, ahora la lana, y hay muchas más. El Partido Popular siempre fracasa en el relato, no tiene nada que hacer. Y ayer hubo un intento de decir, oye, soy el jefe de la oposición, el grupo parlamentario mayoritario en la Cámara, aquí estamos nosotros. Eso es más. Y luego hubo 5 puntos muy claros, muy claros. Y respecto a Ayuso, bueno, ese será otro capítulo. De todas formas, decías, Lucía, que no tiene nada que ver el discurso de Feijóo cuando el Congreso al de ayer. Claro, pues han pasado tantas cosas en este país en los últimos meses. Sí. No estoy justificando que se radicalice, ni mucho menos. Creo que no es la posición del Partido Popular. Es que ya había pasado, por ejemplo, lo de Santos Cerdán. Sí. O sea, que ya se había desmontado el Santos Cerdán, secretario de organización, ya estaba en la cárcel. O sea, tenía el escenario, entre comillas, perfecto. Y de ahí, de hecho, se aplaudió que Feijóo se distanció de Vox. Volvió a ser un partido popular de proyecto, de ideas, más de sentido de Estado, de partido de Estado. Y de hecho, Feijóo, es que ahora no recuerdo la frase, la estaba intentando buscar, que vino a decir lo de que se separaba de Vox, que no gobernaría con ellos y demás. Eso, gobernar es solitario, sí. Exacto, entonces dijimos, vale, ha cogido un rumbo, lo ha perdido por el camino. Ayer 3 veces repitió. Pero me da igual, pero compra el mismo discurso, por lo tanto está haciendo lo mismo. Bueno, mira, yo no sé. Claro, pero echemos un vistazo. Miramos a Valencia, lo que acaba de pasar. O sea, el ángulo de la Cámara. ¿Y qué pasa en Francia? Lo mismo. ¿Qué pasa en el Reino Unido ahora? Lo mismo. ¿Qué ha pasado en Italia? Lo mismo. ¿Qué ha pasado en los ¿A qué te refieres con lo mismo? Pues que es muy difícil luchar contra un populismo globalizado que viene... No decimos que no sea difícil. Muy difícil, pero... cosa que no tuvo Aznar. Esa es la diferencia, no tuvo Aznar y la primera etapa de Rajoy. Luego sí, luego vino, pero si no te había mimetizas con ellos, al final sumas en vez de combatirlo. Yo ayer lo que vi fue voluntarismo, es decir, vamos a... Y sinceramente creo que hubo mucha gente para las circunstancias. No hubo ni un solo problema, ni una... La única bandera era la nacional, no había ninguna más. Sí, pero al contrario de lo que ocurrió en la sede de Ferraz, que sí que hubo problemas, y incluso ataques a los medios de comunicación. No era el PP. No, era Vox, o una asociación juvenil vinculada a Vox. Un partido como el Partido Popular, que tiene sus señas, o sea, que es un partido arraigado, o sea, en todo el territorio, quiera convocar una manifestación sin el orgullo de sus siglas. O sea, con eso de intentar captar la indignación de la calle, lo cual es una estrategia, dices tú, pero si la estás convocando desde la calle Génova, el Partido Popular la está convocando, el mismo señor Tellado convocándola, ¿y dices, por qué siempre, ¿por qué escondes las siglas? ¿Por qué siempre convocan solo manifestaciones en Madrid? ¿Hay alguna razón? Hombre, o sea, es el gobierno de toda España. Hay mayor número de aves y... Bueno, yo digo que todas las manifestaciones... Ahí no gobiernas en otras comunidades. O sea, España es muy grande, el gobierno es el gobierno de España. Bueno, en fin, es un poco... Allí había gente Perdóname, que era de la izquierda. No,
No lo creo, gracias. Bueno, pues... Depende de qué izquierda sea, porque si Cebrián sanchista no. Son de izquierdas, yo ya... No, bueno... claro, es que hay una izquierda ahora, Graciano, que es de risa. Bueno, Lucía... Oh, perdón. Venga, pues vamos a hablar de la izquierda. Vamos a hablar de la izquierda, Graciano. Y vamos a adentrarnos ahora en las novedades de cada uno de... Cebrián estaba. Graciano. Graciano, que nos llaman al orden. Vamos, sí, a la tercera, fuera de plato. Decía que vamos a adentrarnos ahora en las novedades de cada uno de los casos de corrupción que asolan al Gobierno y al PSOE. Empezamos por Santos Cerdán, que hoy ha tenido que comparecer en los juzgados de Tafalla, en Navarra, lo tiene que hacer cada 15 días, y ahí solamente ha dicho una frase a los periodistas, pero que suena un poquito a amenaza, Laura. Sí, cuando salía de esos juzgados, el exsecretario de Organización del PSOE ha sido preguntado por los compañeros de la televisión navarra sobre cuándo va a dar explicaciones. La respuesta de Santos Cerdán deja entrever que hablará, pero aún no. Vean. Señor Cerdán, dijo que iba a dar explicaciones. A su debido tiempo. ¿Y qué opina de que esté Ábalos y Koldo en la cárcel? Cerdán tendrá que comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado a petición del PP el día 17 de diciembre junto al socialista Antonio Hernando y el hijo de Ábalos por una noticia que hoy publica el diario El Mundo. Precisamente Víctor Ábalos es la portada de este diario tras una entrevista en la que asegura que su padre está sufriendo una caza de brujas y que Sánchez durmió muchas veces en la casa familiar. Pero el titular que ha llevado al PP a citarle y a declarar es otro. Laura, ¿qué desvela el hijo del exministro socialista? Sí, es que hoy ponemos cara al hijo mayor de José Luis Ábalos. Víctor Ábalos es portada en El Mundo con una fuerte confesión. A su padre le intentaron silenciar y es que dice textualmente que Santos le ofreció un cheque en blanco a su padre en nombre del presidente. Confiesa que él tiene constancia de esto porque estaba a su lado y escuchaba sus conversaciones. Y ante los que le apuntan como posible cómplice de su padre en la trama de corrupción, Víctor Ábalos sostiene que él no es el testaferro de su padre, que ni ha cobrado comisiones ni existe una fortuna oculta en Latinoamérica. Bueno, pues si no bastaba con las entrevistas de Ábalos y Koldo antes de entrar en prisión y con lo que dice su entorno, ahora tenemos, bueno, pues una nueva fuente de información para saber qué piensa Ábalos de todo lo que se publica y cómo está llevando su estancia en prisión. Es una cuenta en X, en Twitter, vinculada a la familia. Sí, tras su entrada en prisión, José Luis Ábalos ha dejado la gestión de la cuenta de la red social X a alguien de su entorno. Para diferenciar que no es directamente él quien escribe, ahora se llama En el nombre de Ábalos e incluso ha llegado a cambiar su descripción. Vean, en ella pone: soy inocente, aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido. Este perfil es su nuevo altavoz desde la celda, con publicaciones como esta otra. En ella agradece el buen trato que está recibiendo en la prisión por parte tanto de funcionarios como de internos. Dice que en la cárcel hace mucho frío, eso sí, pero asegura sentirse fuerte y firme y que con su entrada en prisión no le van a doblegar ni a callar. Hoy hablaba su abogado a las puertas de Soto del Real. Está sorprendentemente fuerte, sólido, con un buen talante. Además quería dar unas palabras de agradecimiento por el trato que está recibiendo y está más que nunca dispuesto a hacer valer sus derechos. Han compartido celda esta noche con Koldo, pero luego ya irá cada uno a su módulo correspondiente. Y desde el Partido Socialista hablan de Ábalos como alguien que no tiene que ver con el partido. Hoy su portavoz hacía especial hincapié en que hace 22 meses que el exsecretario de Organización ya no es afiliado. Desde el PP creen que se echan las culpas unos a otros. Entre delincuentes anda el juego. Todo el mundo trata de defenderse y de echarle el muerto a otros, pero la realidad es que es el PSOE confesando contra el PSOE. Los hay que intentan empatar el partido por abajo, pero no es así. El Partido Socialista no tiene nada que ver a la manera de actuar que tuvo en su momento con el Partido Popular. Bueno, y nos faltaba Koldo García para completar el círculo. Como decía al principio, el objetivo de él y de Ábalos es señalar a Sánchez y hacer que caiga cuanto antes. Ambos le conocen bien y tienen mucho que contar. Eso sí, todavía no han presentado pruebas inculpatorias, sino acusaciones donde más le duele al presidente, a su mujer, Begoña Gómez. Hoy OK Diario publica otro fragmento de la entrevista que le hizo antes de ingresar en prisión, donde el asesor la vincula con el rescate de Air Europa y algo más.
Sí, es que tenemos un nuevo capítulo de Koldo en OK Diario. El ex asesor de Ábalos tira un poquito más de la manta. En este caso, revela una conversación en la que se habla de Air Europa y más en concreto de compensar a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, por los servicios prestados. Habla de las supuestas gestiones de Begoña con el CEO de la compañía para conseguir el rescate de la aerolínea. La cantidad es abultada. Escuchen. Lo único que puedo decir es que los Hidalgo comentaron, y eso fue delante mía, que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña. ¿Compensar cómo? Pues hombre, yo no sé cómo exactamente lo hicieron, pero las palabras que utilizaron ellos dijeron, empezaron hablando, creo que, si no me equivoco mal, de 100 o 200.000 euros, hasta decir 1 millón. Bueno, como todo esto es un sainete que tiene a España entera escandalizada, hoy nuestro viñetista, Chema Nieto, ha querido darle un toque de humor y se ha puesto poético escribiendo lo que se puede denominar el romance del prisionero. Vean que no tiene desperdicio. Se observa mejor la vida con una luz encendida. Que en diciembre era en diciembre, cuando el frío es invernal, cuando canta la calandria aquí en Soto del Real, y ahora Ábalos y Koldo están en esta prisión, sin saber cuándo es de día ni cuándo las noches son, igual que cuando viajaban 4 amigos y un Peugeot. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pues le ha quedado bonito, le ha quedado bonito. Rima, en fin, todos los endecasílabos, todo perfecto. Hasta los 4 en el Peugeot también, que es la viñeta final. Graciano, aparte de que hace frío, que es algo que ha desvelado, que yo me creo, no hay que poner, no hay que, en la cárcel, digo. Soto de Real está... El otro día que no pudo dormir por los ronquidos de Ábalos. Joder, pues que... ¿Pero tú te crees todas las acusaciones que está haciendo Koldo y Ábalos? ¿Crees que tienen base suficiente o es fruto de la desesperación de estar en la cárcel y una estrategia de defensa? Bueno, han citado ahí a un personaje al que yo conozco, que hablaré ahora rápidamente. Yo creo que, vamos a ver, están desesperados. Ábalos se equivocó, por eso le dejó el abogado José Aníbal. Su abogado actual hoy ha dicho a la puerta de Soto del Real que le recomienda que no haga declaraciones a los medios de comunicación. Pero se equivocó. ¿En qué sentido? Tiene una cuenta que va soltando ahí. ¿En qué sentido se equivocó? Él y Koldo se equivocaron cuando el fiscal anticorrupción les ofrece un pacto similar, igual, exactamente igual que al de Aldama. Y lo rechazan pensando que el poder del One los iba a sacar de ese atolladero. Pues qué vista. Entonces, sí, eso es lo que... Y cuando fueron el otro día, esto no es opinión, es información, cuando fueron el otro día quisieron agarrarse a ese clavo ardiendo y le dijeron, te avisamos de que era la única oportunidad. ¿Cuál es la situación? Pues ahí está. El otro, aparte de lo de los ronquidos, le han llamado obsceno, traidor, viejo, demente, obsesionado. El mismo que no hace tanto tiempo recibió 3 minutos, 20 segundos de aplauso de toda la bancada puesta en pie, todo el gobierno puesto en pie. Si transit gloria mundi, la gloria mundana se va rápido. Menos mal que tienen ahí a un cura que se llama Paulino Alonso. Es Soto del Real. Sí, Paulino Alonso, al que yo entrevisté, y es fuera de serie, todo el mundo habla bien, rato, que le salvó la vida, de todas esas cosas. Supongo con mucho carisma, además. Sí, ¿lo conoces? Sí. Es un fuera de serie. Sí. Yo estuve en su fundación y... Iban a redimir sus pecados. Precisamente en el mundo una... No, yo creo que ya han empezado. No sé si son... Yo creo que Koldo sí es creyente por aquello de los carlistas, pero el otro no lo sé. Pero ese es el tema. Pero claro, escuchar ahora, que no ha pasado tanto tiempo, que le han ofrecido de todo ya. Bien, entonces, me creo todo. Lo que no me creo, cuando dice Koldo, los Hidalgo,
Es que no tiene nada que ver el padre con el hijo. Y de hecho, tú sabes bueno, que... él habla de Javier Hidalgo, yo del sé CEO, lo que habla hago. del CEO. Mira, la firma la tiene Juan José Hidalgo, presidente ejecutivo. Y lo que no me creo, porque lo conozco, y tú también, es que ofreciera 1 millón de euros. Vamos, ni harto de vino. Bueno, hay que también ver la desesperación que tenía Air Europa en ese momento, y los Hidalgo también puede ser por María José, que también tiene que ver. No, pero no estaba allí. Me refiero que son más, y cuando ves la empresa que te da de comer a toda una familia que puede tiritar, porque recordar que era pandemia y que estaba la compañía completamente camino de la ruina porque no volaba un avión. Pero bueno, que al margen de ese asunto, si tienen pruebas, que las demuestren. Si la cuestión es que están apuntando y no hay ni una sola prueba. Se ha investigado por arriba, por abajo, todo lo de Europa y todavía no ha salido ninguna prueba. Yo no estoy diciendo que no lo hayan hecho, solo estoy diciendo que no ha salido ninguna prueba de la intermediación real de la mujer del presidente. La familia Hidalgo debería también decir llevar algo a los juzgados, ¿no? Incluso llevar a los juzgados por testimonio falso, ¿no? Yo en eso, quizá porque estoy cumpliendo muchos años ya, pero lo que efectivamente, yo en eso estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Ha habido 4 autos de jueces diferentes diciendo que por ahí no hay nada que rascar. Bueno, y hay una investigación de la Unión Europea, de la Comisión sobre el Rescate en concreto, que sé que dio España. Pero quiero preguntarte por la exclusiva que daba hoy tu periódico, esa entrevista de Juanma Lamet al hijo de Ábalos, a Víctor Ábalos. ¿Estabas allí? Estaban Esteban Urrieztita y Juan. Los dos, el director y el redactor. ¿Qué papel crees que va a jugar Víctor Ábalos? ¿Ha jugado y va a jugar a partir de ahora? Él niega, por cierto, que sea el testaferro de su padre. Bueno, yo creo que si hay una cuenta que se llama en el nombre de Ábalos, me parece que es poco discutible lo que está pasando, ¿no? El hijo, pues de alguna manera, ha tomado el relevo del padre y está defendiéndole. ¿Sabes cuál creo yo que es el peligro? Bueno, mi compañero Juan Malamet ha dicho que él ha visto... Juan Malamet ha dicho que él ha visto cosas muy comprometedoras para el presidente del gobierno y que existen. Ya veremos, a ver, porque esto me parece que solo está empezando. ¿Sabes cuál es el peligro que veo yo? Pues que todo este sainete, los personajazos estos, porque Ábalos es un personajazo, y Koldón, y te cuento, y todo esto que calificamos de culebrón, de sainete, todos estos comportamientos que tienen, las mujeres, todo este asunto, pueda restar gravedad al tema del que estamos hablando. Es decir, claro, es que estamos hablando de una corrupción que afecta al Partido Socialista, a dos exsecretarios de organización, y entonces al gobierno y al presidente del gobierno le interesa que todo esto sea un sainete. Le interesa que hablemos de que si Ábalos del Conde de Montecristo, que si hace frío en la celda. No, oiga, perdone. Aquí estamos hablando de 2 secretarios de organización, con muchísima más confianza con Pedro Sánchez, pero Santos Cerdán, que fue el que negociaba con... Es decir, lo que le ha pasado a Pedro Sánchez no le ha pasado a ningún partido en la democracia española. Porque al PP acabó su tesorero en la cárcel, pero no su secretario de organización, sus 2 secretarios. Entonces, claro, es muy peligroso porque además... Como si Tellado y Cuca Gamarra estuvieran en la cárcel ahora mismo, exactamente, ¿no? Igual. Entonces, imagínense. Lo que digo es que el fondo del asunto es mucho más grave de lo que estas cosas de las películas y de las novelas están. Y claro, ¿cuál es el fondo del asunto? Que la corrupción en este momento es una cosa que los aliados, que eso es lo que a mí me parece más alucinante, los aliados de la izquierda del PSOE están, digamos, soportando, quitándole importancia, minusvalorando. Bueno, oye, ellos sabrán lo que están haciendo. Lo que digo es que la corrupción, y más a estas alturas, y más viniendo en el entorno de un señor que hizo una moción de censura para echar a alguien por corrupción y que además eligió como portavoz a la persona, es decir, es que no tiene un pase esto, ¿no? Entonces da igual, o sea, no importa, que es en lo que creo yo que el Partido Popular se equivoca. Es decir, esto es tan grave que sería suficiente con decirlo. No hace falta que llamen delincuente a Pedro Sánchez porque no está imputado. No hace falta que a su mujer, porque lo de su mujer y lo de su hermano es lo de menos. La corrupción verdaderamente grave es la otra. Entonces el Partido Popular de esto habla menos que del otro. Que es donde yo creo que se equivoca. Como va más allá de lo que va más allá, al final está Lucía, entrando en la... ¿No crees que lo de su hermano y lo de su mujer es lo que puede hacer caer a Pedro Sánchez? Más que toda la corrupción que estamos viendo. Bueno, también hablamos de la posible financiación ilegal. Primero no sabemos
si realmente esos delitos van no, claro, sí. a ser confrontados conformes por los tribunales. No lo sabemos. Hay un proceso, hay un juicio. En el caso de Begoña Gómez, ni siquiera hay un juicio. Claro. En el caso de su hermano, pues fíjate, cuando llegue la sentencia, a lo mejor ya ha habido elecciones. O sea, que eso, a ver, esos casos son, digamos, muy folclóricos, muy llamativos, muy mediáticos, pero realmente la gravedad política y la responsabilidad política, es decir, es absurdo decir que el presidente del gobierno es el responsable de lo que hiciera su suegro, absurdo, ridículo, no se le ocurre a nadie, pero sí es responsable de lo que hicieran a los hijos de la... De eso sí es responsable, esa responsabilidad es la que hay que exigirle y es la que yo creo que los aliados del gobierno no le están pidiendo. Pero es que al final los aliados del gobierno lo que están consiguiendo es que avalen la corrupción solamente con la línea roja de la financiación ilegal del Partido Socialista. Se agarran a pero eso, todo lo demás, se agarran a eso porque tiene que producir un desgaste también en sus propios votantes tremendo, ¿no? Claro, por eso están ahí templando y algunos ya están diciendo a ver qué coste tenemos. Ya vemos ahí un PNV cada vez más con la cuerda floja. Los secretarios de Galicia en la cárcel. Que cuando ya Ábalos fue para Soto del Real, ya el PNV dijo, mira, ya saben dos. O sea, hay que, ojito por dónde. A lo mejor hay que convocar elecciones, dijo, ¿no? Por dónde nos salpica esto. Y Esquerra Republicana igual. Junts ya sabemos que estaba echado al monte en este sentido, intentando marcar distancias, aunque bueno, seguía salvando el gobierno en alguna votación. Pero ojo, porque yo ahí coincido con Lucía Sesta, porque además ya no solo el tema de que se demuestre la corrupción, que para mí eso sería lo mollar, ¿no? Lo que nos afecta como ciudadanos. Me voy a la responsabilidad política. Es que no son dos personas cualquiera, son dos personas de confianza ciega del presidente del gobierno. Tanto Santos Cerdán, antes de que todos lo conociéramos, como el Santos Cerdán ya de secretario de organización. Incluso, diría May, confianza personal, decía en esa entrevista que el hijo de Ábalos, que la cama de su casa todavía está caliente, pero que ya, la cantidad de veces que Pedro Sánchez ha dormido allí. Es que eso ya lo sabemos. Eso es un hecho. Es en las etapas de primaria. Claro, por eso es la responsabilidad del presidente. Efectivamente. ¿Que le pudieran engañar? A saber, no lo estoy disculpando, pero también es un poco de responsabilidad política de no vistes nada, nadie te avisó, para hacérselo mirar también. Pero claro, en el fondo nos dejamos distraer los medios de comunicación por todo el por lo que hablábamos, el colorín político que estamos viendo. Sí, pero yo creo que se ha planteado bien es la cuestión. En el imaginario popular del pueblo llano, la televisión, los periódicos, las entrevistas, las informaciones, los autos de los jueces, yo creo que se ha hecho una composición del lugar. No es verosímil pensar que el jefe, el superjefe, no conociera esto. No es verosímil pensarlo. Y más lo de la famoso, ya que se ha convertido en cliché, lo del Peyot. Pero ¿cómo no vas a saber cómo eran ellos y de lo que estaba haciendo incluso Santos Cerdán? Sí, pero no hay pruebas que lo demuestren. Bueno, eso es lo que voy. Pero eso es en un juzgado. Pero en la responsabilidad política, y voy a apuntalar aquí lo que ha dicho Lucía y May, es que es clarísima, es que esto no resistiría, pero... Yo veo la responsabilidad política más al no haberlo visto, no a que no vigilando, que se llama. Claro, que cuando quieren sí se echan los demás y cuando no hagan lo mismo. Te la comes, dices, lo siento, no lo he visto. Somos gente que... Vale. ¿Qué queremos decir con eso? Que tiene que dimitir con pocas elecciones. Y si luego el pueblo y es candidato, esto no puede continuar, digamos, ni un minuto más. Otra cosa, Graciano, porque, pero ojo que ahora empieza, como esto es ya el episodio nacional, si estuviera Galdós aquí sería fantástico, ¿no? Porque yo creo que las pruebas de la presunta, posible, hipotética participación del presidente lo dejó caer Ábalos. Digo, no sé si Ábalos, Koldo, que es el que tiene las grabaciones, lo cual creíamos que era un tonto del pueblo, pero de eso nada, cuando dijo con el tema de la conexión Venezuela, de eso no hablaré ni muerto. En Venezuela están pasando cosas. Dicen que puede ir por ahí, pero hasta ahora, efectivamente, están mareando la perdiz. Bueno, están mareando y se siguen... Dicen, llevamos así también un montón de tiempo. Y se siguen defendiendo. Mañana, Lucía, el Consejo de Ministros, lo ha publicado todos los medios de comunicación, entiendo que va a ser así, aprobará el ascenso del coronel Rafael Yuste a general de brigada, lo que conlleva su salida como jefe de la UCO.
Otro movimiento estratégico, entiendo, del Bueno, gobierno. a ver cómo lo explican. Un poco burdo, ¿no? O sea, Es un poco exagerado. Primero que tocaba, hay que tenerlo en cuenta. Ojo, tocaba. Tocaba mañana, de verdad. No, tocaba, que ya nos ha contado hace 2 meses que tocaba ese cambio. Escucharé Y, ojo, atentamente. preguntémosle al coronel si no quiere ascender a general. Claro, Eso por un lado. Escucharé atentamente la explicación, la explicación que da el gobierno. Ahora bien, yo digo una cosa. Si de verdad alguien se cree que cambiando un general por otro, los problemas que tiene judiciales el presidente del gobierno y el Partido Socialista se van a resolver, que Santa Lucía les conserve la fe. Pero es que además... La vista, porque de verdad está hiperdemostrado. Vamos a ver. Bueno, es no conocer a la Guardia Civil, ¿no? Pero vamos a ver, Pero ¿cómo es es que además hay más posible gente que dentro, este o sea, que señor no... Ábalos y este señor Koldo, que han estado en la política activa, nosotros somos observadores y estamos allí? ¿Quién puede pensar que el gobierno puede hacer algo con los jueces y con los fiscales para que esta gente no asuma la responsabilidad penal que tienen? ¿Pero quién puede? ¿Pero cómo podrían pensar eso? ¿En qué mundo viven? ¿En qué planeta viven? Si nosotros estamos aquí y sabemos, sobre todo, es que en los 40 años, en los 3 de democracia, es que ha habido muchos gobiernos que si hubieran podido, no hubiera, la Gürtel no existiría, Filesa no existiría, pero sí es que es evidente. Es como cuando el señor Mazón, cuando dice, no, es que se ha aforado para que me juzgue el Tribunal Superior. ¿Pero usted cree que el Tribunal Superior le iba a tratar mejor que la jueza de la Dana? Es que es un absurdo. No, llega un punto en el que los jueces, ni los fiscales, ni los generales de la UCO, ni nadie va a bizcocharse para apoyar a un gobierno, para hacer... Eso es un absurdo. Sobre todo en este caso, ¿verdad? Lucía... Y me parece un absurdo que lo piense la oposición. Es que es absurdo. Sí. Además, es que lo del general de la UCO, primero que tocaba, porque le van tocando por promociones, y además que es que todavía, o sea, esto es un cambio en un estamento en el superior. Tienen un general por encima en la UCO y además sigue por debajo el coronel Balas, tan conocido por los audios de Leire. Por lo tanto, las investigaciones contra el PSOE siguen. Contra el PSOE, contra el PP, que no hay que olvidar Almería, que también es de la UCO. La UCO yo solo es, ahí en ese sentido, partidista, va contra toda la corrupción. Estas anécdotas que uno tiene de las fuentes directas, ¿no? Cuando Mariano Rajoy era ministro, ahora como hace tanto tiempo no puedo contarlo, cuando era ministro del Interior, Mariano Rajoy, estuvimos comiendo con él 3 periodistas ahí en el ministerio. Y entonces era cuando la sucesión de Aznar. Y entonces Mariano Rajoy, el ministro, nos dijo, que dicen que Aznar manda mucho. Sí, que venga aquí a ver si puede mandar a la Guardia Civil. Es decir, es que hay instituciones, de verdad, que o sea, la Guardia Civil es una, pero es que Hacienda es otra y la Fiscalía es otra. Sí. Es decir, hay instituciones del Estado, de verdad lo digo. Independientes y que trabajan de forma y que está demostrado en estos años y que hay que confiar en ellos. Sí, de todas formas, tocaría o no tocaría, pero es que esto, que hagan coincidir el gobierno, puede esperar 1 mes, 2 meses, como ha esperado con otros generales para ascenderles de la Guardia. No, eso es verdad, eso es verdad. Es decir, no podía... La aplicación política es otra cosa que tendrán que dar, claro. Estos, pues algunos de los que le rodean al presidente se consideran unos genios, pero vamos, lo que se ha hablado aquí, Verdi con esas. Pero es que hay otra cuestión, apuntando lo que decía Lucía. ¿Tú sabes cuántos oficiales superiores hay en la UCO, de la Guardia Civil? Más de 80 oficiales. ¿Tú crees que son gilipollas? Es decir, si ellos ven un resquicio de que van a intentar aguarles el trabajo, se lo llevan todo. Es que de verdad, es absurdo. Y lo que es todavía más absurdo es que efectivamente el señor Ábalos, sobre todo, Santos Cerdán, acabo ya al fin, hoy ha habido unas declaraciones también de un vecino suyo, que decía, claro, que iba a salir mal si me arreglaba la nevera y de repente negociaba el Estado con Puigdemont. De su vecino de allí. Decía, bueno, puede ser un poco, si quieres, hasta cruel, ¿no? Pero es que efectivamente no saben cómo funciona el Estado. Mira, has sacado el nombre de Santos Cerdán, hemos hablado de Koldo, de Ábalos, nos faltaba el tercer personaje en cuestión. May, tú que tienes buenas fuentes siempre en el Partido Socialista. Él ha dicho hoy todo a su debido tiempo, precisamente por ser el que más pringado puede estar en estos momentos
y que es un caso de corrupción de libro, también. ¿es al que el gobierno quizá le pueda tener más miedo? Precisamente es, sobre todo, hay dos sentimientos encontrados. Primero, porque la financiación ilegal del Partido Socialista, si es que la hubiera, podría venir por ahí. Él es la vía, exacto. claro. Por un lado, está la sensación de todavía la sorpresa de lo que es el caso Santos Cerdán, porque si igual que de Ábalos lo que es la vía disoluta se lo esperaban, el de Santos Cerdán siguen todavía algunos en shock de Dios mío lo que se está demostrando que había por aquí detrás. Entonces, por ahí no saben, porque han conocido a un personaje que no era el que ellos conocían, por tanto no saben por dónde, y de ahí viene cierto temor a qué capacidad para tener una doble vida, ¿no? ¿Qué puede hacer política? Santos Cerdán? No sabemos. Pero también, por otro, dicen, Santi es muy leal al partido y por el momento lo ha ido demostrando. Él ha demostrado su inocencia sin atacar a nadie. Por tanto, también se quieren agarrar ahí a... Veremos a ver qué es lo que hace, porque su estrategia siempre ha sido clara del minuto uno. Ha tenido algún guiño por ahí que sí era por temas políticos y demás, pero siempre ha sido los inocentes, lo que se está demostrando y tal. Entonces, veremos a ver en lo que va. De hecho, tienen cierto, digamos, desconfianza de qué pueda pasar en la comisión que ha convocado el Partido Popular. ¿Tendría que ir él? Tiene que ir Santos Cerdán, si hay es obligatoria la presencia. Lo que pasa es que puede acogerse a no declarar, porque lo han hecho en otras personas, como está en un procedimiento judicial abierto, no declaro. Pero tiene que decir la verdad. De hecho, Santos Cerdán, Vox llevó la última declaración que ya hizo Santos Cerdán en esa comisión en la que sí testificó y explicó muchas cosas. Vox la llevó ante los tribunales porque dicen que ha mentido, por los papeles que se fueron descubriendo después. Veremos, porque además se enfrenta, si no, a más pena todavía por ese falso testimonio. Entonces veremos a ver. O sea, que todo a su debido tiempo no lo va a decir en el Senado. No termina de tranquilizar a algunos, pero tampoco termina de tranquilizar a algunos esas palabras. Sí, ha sonado amenaza, desde luego. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta seguimos hablando de estos asuntos de actualidad. Y no se pierdan el último vídeo de Juan Carlos I, el rey emérito. Dice Lucia Jo, es que, bueno, pues lo van a ver ustedes y no le ha gustado nada ni al rey Felipe VI ni a la reina Leticia Ortiz. Enseguida lo verán. Bueno, pues después de todo lo que hemos venido contando esta noche con los casos Koldo, Ábalos, Cerdán, Aldama y las semanas horribilis del presidente Sánchez, todavía quedan socialistas que en lugar de defender a ciegas a su líder, se muestran preocupados por la situación del partido. Es el caso del exministro Jordi Sevilla, por cierto, uno de los mayores defensores de Pedro Sánchez, que ahora lo ve todo de forma distinta. Laura. Sí, Jordi Sevilla ha estado hoy en Onda Cero. Recordamos que fue ministro de Administraciones Públicas y, como bien citabas, defensor de Pedro Sánchez. Bueno, pues ahora es muy crítico con la situación del PSOE e incluso habla del fin de la etapa de Sánchez. Una cierta sensación dentro del partido de que la etapa Pedro Sánchez está finalizando. Bueno, decía Jordi Sevilla en esa entrevista con Alsina que el gobierno tendría que estar en solucionar los problemas de la gente y no enredado en los casos de corrupción. Bueno, pues eso es lo que trata de evitar el presidente Mañueco, que hoy ha trazado una hoja de ruta con 40 retos para llevar a Castilla y León al podium de España y que se recogerá posteriormente en el programa electoral para las elecciones autonómicas de marzo. Sí, Mañueco insiste en analizar parámetros para demostrar que en Castilla y León se están haciendo bien las cosas. Dice que en algunas facetas ya destacamos, como en educación, y que en otras se controlará la situación y se mejorará. Son 40 retos para subir a Castilla y León al podium de España. En muchos indicadores estamos bien, en otros indicadores tenemos camino por recorrer y vamos a ponernos manos a la obra. Desde el Partido Popular de Castilla y León ofrecemos algo distinto. Otros se preocupan, se centran en el zasca diario. El líder del PSOE en Castilla y León respondía ante el anuncio de Mañueco. Carlos Martínez asegura que los datos que ofrece la Junta están manipulados y que después de 40 años de gobierno del Partido Popular, la realidad es una despoblación crónica, un éxodo juvenil y un envejecimiento de la población récord. Gracias, Laura. Graciano, aunque solo sea porque estamos en precampaña electoral, al menos se habla de otras cosas. Sí, se habla de otras cosas, se hablan de dependencia, de educación, que no lo valoramos en nuestra tierra
somos los números 1 en PISA, en todas las asignaturas, sobre todo las tecnológicas. Se hablan de inversiones y se hablan, bueno, pues de cosas que realmente nos interesa. Hombre, es un territorio extenso, es el más extenso de toda la Unión Europea. Solamente la provincia de Burgos, para hablar de... La tuya. La mía. No es por nada, vaya. No es por nada, pero sí es casi como todo Euskadi. Es decir, entonces, claro... Zamora también, no son, Zamora también. Zamora, bueno, Zamora no se ganó en 1 hora, pero en 2 es posible que a estas alturas. Bueno, entonces, todo lo que sea hablar de propuestas e intentar concienciar a la sociedad civil... Mira, hay uno de los temas que a mí me consta que es que Azcón, por eso va a arrasar cuando se celebren en Zaragoza. Azcón ha conseguido llevar en 2 años 62.000 millones de euros en inversiones de alta tecnología, es decir, algoritmo, inteligencia artificial y Big Data. 62.000 millones de euros. Bueno, pues nosotros también tenemos, digamos, los castellano-leoneses, al ser tan extensos, tenemos posiciones logísticas de primera magnitud, ¿no? Ese es uno de los que tal. Pero bueno, como presentaba las propuestas, pues efectivamente todo lo que sea hablar de cosas positivas y de cosas de comer por encima de los detritus y todas esas cosas. Lucía, decía Jordi Sevilla, cambiando de asunto, que estaba finalizando o pronosticaba que era el fin de la etapa de Pedro Sánchez. ¿Dónde están los cargos socialistas en ejercicio, y subrayo lo de en ejercicio, que cuestionen a Pedro Sánchez? Porque todos los que vemos últimamente, ya llevamos unos cuantos meses, casi unos años, son todo ex. Bueno, no hay nadie cuestiona internamente. Claro, conviene no engañarse ni hacerse trampas, ni buscar líderes donde no los hay. El Partido Socialista es un partido completamente hecho a la medida de Pedro Sánchez. Esto no es una crítica, es un análisis político mondo y lirondo. La militancia del Partido Socialista está con Pedro Sánchez. Ninguno de los que son sus críticos, Jordi Sevilla puede ser uno, pero hay muchos que de vez en cuando se reúnen a hacer como vudú contra Pedro Sánchez. Sí, comen cerca del Congreso, del Senado, y se queda en eso. Claro, ninguno de ellos gana ni la mitad de unas primarias en ningún sitio. Es decir, que conviene... Están fuera de la política la mayor parte de ellos. Bueno, pero es igual. Nicolás Redondo, ya, pero Pajes, es igual. Soraya Rodríguez. Están fuera del... no, hay algunos que están hasta fuera del partido. Bueno, sí, de Soraya, sí. No, y Nicolás Redondo. Es decir, que conviene es decir, digamos, la presencia de estos críticos del PSOE es muy superior en los medios a su poder real, a su capacidad de influencia real en el Partido Socialista. No hay plan B. No, a ver, el único planteamiento que hay a medio plazo es en espera de las siguientes generales. Evidentemente, si Pedro Sánchez pierde el gobierno y pierde las elecciones, entonces estaremos hablando de otro escenario. Ahí empezaremos como de cero. Pero tenemos que llegar a ese momento. Es decir, antes de ese momento no va a pasar nada. Conviene que la gente lo sepa, porque es que... Claro, no, es que exactamente, ni creerse lo que dicen algunas personas. Cuando Jordi Sevilla está diciendo, es que la etapa de Sánchez ha finalizado. Bueno, pues no sé, pues no parece, ¿no? Es decir, no se corresponde con la realidad de los hechos. Luego puedes pensar que Pedro Sánchez es esto, lo otro, que bien o mal. Pero él en el fondo es un personajazo político. Les guste o no les que guste, sigue, es el único factor activo que tiene ahora mismo el Partido Socialista. Ha construido todo el partido, y yo insisto, como decía Lucía, no como crítica, sino es que lo ha construido así. Es el líder del partido y lo ha construido porque ahora mismo no tiene nadie que le haga sombra. Y es que no hay ningún delfín, no hay nadie, no hay crítico, porque incluso Paje en los momentos oportunos da pasito atrás porque sabe que enfrentarse a Pedro Sánchez... Es crítico, pero no es una alternativa. Claro, no, ni mucho menos, pero sabe que a la hora de pegar un salto no hay una alternativa que pueda acaparar todo ese supuesto voto en contra o ese malestar que existe con él. La prueba es
Igual de que hecho, no ha buscado ni siquiera Pedro Sánchez un relevo porque quiere ser él, quiere seguir estando él y presentándose a las próximas elecciones sobre todo generales. porque ahora mismo sigue siendo el presidente del gobierno y hay que tener en cuenta lo que son las lealtades en los partidos. Mientras se tiene el poder, salvo con casos muy extremos, no se va contra el presidente. Salvo casos muy extremos. Eso en el Reino Unido pasa. Aquí no. Pero pueden caer todos por el barranco. Bueno, ya les pasó en las autonómicas. Ellos, claro, Lucía y May han hecho el titular a 5 columnas y en negrita, y luego la letra pequeña que es sustancial. Vamos a ver. Sánchez, yo lo conocí de liberal, de hiperliberal. Lo conocí mucho. Veo 7, me acuerdo que íbamos allí. Pero la socialdemocracia, el PSOE no es la socialdemocracia. El partido de Sánchez no es la socialdemocracia, por lo que sea, porque no... Bueno, pues ahora mismo lidera la socialdemocracia europea y la han votado. Bueno, o sea, que también que ya fuera de España podrán decir que no lo es. No hay apenas diferencia en la realidad de la izquierda radical. No hay diferencia. ¿Ha preferido ser largo caballero? Bueno, pues muy bien. Ahora, efectivamente, estoy de acuerdo con vosotros. Ya veremos la noche electoral, si es que tiene que dejar el gobierno, qué es lo que sucede. Yo ya he visto muchas experiencias. ¿Qué auguras? Si las elecciones son hoy, desde luego que las pierde, vamos. Bueno, vamos a hablar de un asunto ya las perdió. que están deseando nuestros telespectadores que abordemos. Quiero dedicarle también unos minutos a ese inesperado vídeo del emérito Juan Carlos I en las redes sociales, en el que alaba la transición, pide a los jóvenes que apoyen a su hijo, el rey Felipe VI, pero sobre todo pues busca promocionar su último libro. Desde Casa Real ven inoportuno e innecesario este vídeo, algo excepcional. Nunca Casa Real suele hablar sobre los asuntos del rey emérito, y además de ser una ocurrencia, el vídeo, yo tengo que decirlo, es bastante cutre. Esto lo digo yo, no lo dice Casa Real. Vean. He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas, contado por alguien que vivió la transición en primera persona. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Lucía, sé que estás anonadada como media España o España entera. ¿Quién asesora al emérito para hacer este tipo de productos? Bueno, es que realmente parece una parodia. Es decir, no parece real. Cualquiera que... De hecho, esta mañana muchos medios pensábamos que era inteligencia artificial. Hasta que ha habido que confirmarlo. Lo ha grabado. Claro, yo sigo pensándolo. Los que hemos... porque quieres pensar bien. Porque le tengo cariño. Es imposible que nadie haya hecho eso. A ver, yo creo que ha hecho muy bien la Casa Real en decir 4 cosas porque ya está bien. Llevan no sé cuántos meses aguantando que este señor critique a su hijo el rey y critique a la reina. Hombre, no sé, esa deslealtad por parte del padre hacia el hijo me parece por parte de un señor que ha sido jefe del Estado y que ya no sé cómo calificar. Y creo que en esta... Personalmente, Lucía, creo que era más justificable que Casa Real hubiera contestado a lo que dice en el libro, a esa reconciliación, porque son ataques directos a su hijo. Yo creo que hoy este vídeo que al final... Hoy esa respuesta ha valido para todo. Acumulada. Ha sido como la respuesta final a todo lo que ha pasado en los últimos meses. Y yo creo que en esta excursión que el rey Juan Carlos ha hecho, en fin, para que nosotros todos nos escandalicemos y para que pensemos que es un señor que evidentemente, digamos, vive en otro mundo, que es su mundo y solo su mundo, creo que se ha quedado solo. Es decir, en España no ha habido ningún apoyo. ¿Por qué? Por sus propios errores, porque es un señor que debería estar callado. Callado. Es decir, callado y vivir de una manera, digamos, humilde. Hasta mostrarse humilde, diría yo. Y está haciendo todo lo contrario. Entonces, claro, o sea, es un señor que no solo ya se portó mal en lo que sabemos que se portó mal, sino que sigue portándose mal con el país que le ha dado todo, con el país que creyó en él a pies juntillas. Es decir, no había ni un solo español que no creyera en el rey.
en este rey. Y después de defraudar a todo el mundo, de defraudar la confianza, de defraudar la solidaridad que teníamos con él, incluso perdonándole cosas que se sabían, vamos, o sea, es que no se puede estar portando peor. Claro, ¿y así cómo se va a reconciliar con su hijo? Es decir, Claro, es imposible. Esa reconciliación es imposible, José Luis. Todos los intentos son vanos en ese sentido, porque él no quiere comportarse como Dios manda. Por eso su hijo no puede reconciliarse con él, porque hay unas reglas del juego establecidas. Él se fue. Él dijo, me voy, abandono toda actividad pública, pero no se ha ido, no quiere irse. Oiga, perdone, usted dijo se fue, pues se fue. Naturalmente el rey, su hijo, pensó, se va, vale, pero es que no se ha ido, sigue presente y sigue... ¿Tú te crees que puede decir, pido a los jóvenes? ¿Qué broma es esta? ¿Pero cómo le va a pedir a los jóvenes nada? No sé cómo decir. La imagen que tienen los jóvenes de él. No sé cómo decir, te pido a los jóvenes, pero este señor... García no sé que está dolido porque es amigo del rey, le tiene mucho cariño. Bueno, los reyes no tienes mucho aprecio. deben tener amigos. Pero se ha equivocado con este vídeo. Estamos analizando el vídeo, no toda su trayectoria pasada. No, vamos a ver, pero vamos a ver. Este es un hombre que no le hace caso a nadie, que tiene la sensación íntima, profunda... Bueno, no hace caso a nadie, Casa Real por primera vez ha reaccionado, ¿eh? Bueno, bien, pero... No le quites importancia, Graciano, la tiene. Él tiene la sensación, en su propio deterioro físico, que a la vista está, patetismo, que le están robando su historia. Él cree que le están robando la historia. Por eso ha llamado a la señorita señora Debray, que es la hija del famoso Regis Debray, que era comunista. Pero, sí. Esta primero puso para allá a sus padres y ahora... Exacto. Y el otro día he visto unas... Bueno, voy al grano. Mira, para escribir el libro. Estaba haciendo memoria. Esto no hubiera sido posible teniendo al lado a Sabino Fernández Campo, ni a Fernando Almansa, ni a Alberto Aza, ni a Jaime Alfonsín. Esto no hubiera sido posible. Es que no tiene a nadie y que está, como diría otro, ¿qué hora es? Encabronado. Y entonces dice, ahora hago un vídeo, fíjate qué vídeo. Pero será consigo mismo, porque fíjate, claro, el asunto es que él no asume ninguna responsabilidad de lo que ha hecho. Sí, así asume. Es el signo de los tiempos. ¿Sabes? Aquí nadie asume la responsabilidad de lo que hizo. Como Ábalos, sí. También es una campaña, hombre. Sigue persiguiéndole la soberbia que siempre se le ha reconocido, sobre todo lo que decían de su entorno, que siempre ha sido muy soberbio. También hay que entender que es una figura que siempre ha estado por encima de todos, o sea, la figura como rey, ¿no? Entonces llega un momento en que terminas creyéndotelo. Y es lo que le ha pasado, que sigue dolido. Él ha tenido una cura de humildad, con todo lo que ha pasado. A lo que voy, sí, pero espera, a lo que voy. Pero está dolido que en el momento en el que había que reconocerle a él como figura todo lo que hizo por España y demás, ha pasado sin pena ni gloria, además como el gran ausente. No, se le ha reconocido. Está dolido. May, se le ha reconocido sin él. Nadie le ha echado de menos. Sin él. No, el tema es que se le ha reconocido sin él y él está dolido porque no es protagonista. Pero es lo que hablábamos antes, que es que el tiempo pasa, el tiempo funge, la gloria pasa. El tiempo pasa y su hijo es el que primero que dijo no viene este señor, que es mi padre, a ninguno de estos actos. Porque tiene por encima la institución. Entonces, eso lo tiene él ha firmado un papel, una carta. Hice 80 viajes con él. Después de haber comido hace poco con su hijo por primera vez. Todo el mundo le llamaba, es decir, el mundo mundial, las grandes figuras. Se la está cargando el mismo. Lo que tiene que hacer es meterse en la cama, echar un buen sueño y reencontrarse consigo mismo, porque a mí me da pena y se va a morir. O sea, quiero decir, porque eso es terrible, o sea, terrible, por lo menos que vayan las hijas y con los demás no pueden ir. Yo no tengo tan claro de que la enemistad personal con el rey actual sea tan así. No, si no es personal. A ver, este señor firmó una carta diciendo me retiro de la vida pública y me voy. Para dejar que mi hijo pueda hacer algo. Él, y no le él se comprometió a eso, es decir, no es que el hijo le haya obligado a nada, él mismo voluntariamente, además lo dijo, voluntariamente yo me voy. Pues vete. Si dices que te vas, vete. Hay un servidor del rey que es muy conocido y que lo voy a decir porque a mí me lo ha contado. ¿Del rey Felipe VI? No, del rey emérito. Actual, un servidor actual. Fue clave. Ya sé quién es. Sí, y me ha contado que ha estado recientemente con él. ¿Quién es? Pues puedes decir el nombre. El general Sarroldán. Feliz Sabía yo por dónde iba. El general Sarroldán.
Y bueno, pues un poco actúa lo que piensa y tal. Y él sostiene que no le dejan volver, no le deja volver Sánchez. Es lo que dice. Bueno, eso es muy socorrido para no decir que... Para decir que quien no le deja volver es el inquilino de la zarzuela. Que la culpa de todo la tenga Sánchez, muy socorrido ahora primero mismo. ya no interesa a nadie. Y segundo, que después de ese vídeo creo que va a levantar... Bueno, veremos las ventas que tiene el libro aquí en España. Pero es que necesita dinero. Pues parece que sí. Este vídeo, por favor. Graciano, este vídeo hace promoción de su libro, lo que me parece José Luis, aún más cutre ¿alguien todavía. puede pensar que el rey Juan Carlos, a la edad que tiene, necesita dinero? Pues si no tuviera los amigos saudíes, no tendría ahora mismo quien la apoya, también. Ojo con eso, que cada vez ha perdido más su entorno. Tiene empresarios españoles que van... Cada vez menos. Cada vez menos. Y Ojo. cada día le quedan menos años de vida. Claro, y menos amigos, porque también van, pero cada vez son menos. Y este tipo de movimientos no le gustan a mucha gente de ese entorno que tú dices, precisamente por eso, porque va acabando cada vez más su figura política, histórica y demás. Que nadie entiende que este señor sea desleal a su hijo, que es ahora el rey, y a la reina. Porque él no lo hubiera permitido. Claro. Esa deslealtad él no la hubiera permitido. Entonces no puede hacer lo que él no querría que se le hiciera a él. Bueno, pues como decíamos, como ha dicho Casa Real, que era algo inoportuno, innecesario e inoportuno. Sí, un punto positivo para la comunicación, por fin, de Casa Real, que actuara en tiempo y forma. Ya es bastante, y entiendo que también bastante doloroso para el propio Felipe. Pero por lo menos Felipe podía VI haber tener que decir eso de su padre. a su fiel Asunción Valdés, que mientras estuvo Asunción Valdés fue, vamos, ahí no se movía no sé qué. Pero claro, es que este hombre, yo creo... Bueno, es incontrolable, está claro, es incontrolable. Sí, estaba fuera de control. Totalmente. Bueno, señores, May, Graciano, premio Cosío a la trayectoria, efectivamente. Oye, y disfruta de mucho Cosío de a Cosía, te felicito. Eso, a Graciano fue No sé si Cosío... nos invitarán al festín de este año, a los que ya tenemos el galardón. Pues no, entiendo que sí, no lo sé. Desde aquí manda el mensaje para que te inviten. Fuiste premio Cosío, categoría de prensa, si no me equivoco, por un artículo del Mundo. Bueno, ya es la trayectoria, que es mucho más importante. Bueno, no es por picarte, pero... Yo ya aspiro. Ya lo serás. Pero todavía tiene tiempo. Bueno, no, yo ya estoy como el rey emérito. Bueno, pues no hagas vídeos, nunca hagas vídeos. Nos vamos, mañana nos vemos, 11 menos 25 más o menos de la noche, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten, adiós.